Estamos listos, amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de Salud y Vida. Este jueves, 2 de julio del 2020, les saludamos desde la mitad del mundo, desde la ciudad de Quito. Susana Naranjo, quienes habla, estaremos en compañía hoy de la doctora Claudia Gray, con quien hablaremos sobre violencia de género en redes sociales. Un tema muy importante y que nos está afectando completamente a todos, pues todas las diligencias las estamos realizando ahora en manera virtual. Es importante señalar que estamos siendo retransmitidos por nuestros colegas aliados de Prensa S de Ecuador para el mundo y pueden seguir nuestras entrevistas a través de nuestra página web www.saludyvidas.com y también a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como Salud y Vida Quito S. Así que con esta introducción, bienvenida, doctora Claudia Gray. Muchas gracias, Susana. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Tenemos muchos temas que hablar ahora con el tema de justamente violencia digital. Gracias por la invitación. No, un gusto tenerla aquí. Debo comentarles, amigos, que la doctora Claudia Gray es abogada de la Universidad de las Américas Puebla, con especialidad en Derecho Internacional. Además, tiene una maestría en Administración y Liderazgo por Gallup University y por más de 18 años se dedica a colaborar en proyectos e instituciones a favor de la igualdad y en adelanto de las mujeres, desde la academia, el sector público y la consultoría. Actualmente es directora del Observatorio de Género de la Universidad UTE. Así es, estoy colaborando en la universidad en este proyecto que es tan novedoso y tan importante incorporarlo en la educación superior, Susana. Así es, un privilegio estar Gracias. ahí. Doctora, coméntenos un poquito de qué se trata esto que han hecho en la UTE, porque es algo diferente. No lo encontramos en otras universidades del país. Así es, Susana. El Observatorio de Género es de reciente creación, aunque los esfuerzos de la universidad ya van tiempo atrás en busca de la igualdad y de la erradicación de la violencia. Ha habido pronunciamientos muy claros, muy enfáticos por parte del rector y muchas acciones en consecuencia de esta política de cero tolerancias a la violencia. Sucede que toda la violencia contra las mujeres que ocurre en cualquier ámbito, en pareja, en la violencia comunitaria, la violencia callejera, todo esto se replica, por supuesto, en los espacios universitarios y son un lastre gravísimo para los espacios de educación superior que merman, por supuesto, incluso los proyectos de vida de mujeres estudiantes y de mujeres trabajadoras dentro de estos ámbitos. Entonces es muy importante primero reconocerlo. Las encuestas revelan que la violencia contra las mujeres es muy normalizada en todos los ámbitos y el ámbito educativo no es la excepción. Entonces, primero habría que normalizarla y reconocerla como un problema y, por supuesto, actuar en consecuencia para erradicarla, ¿no? Es un problema fuertísimo y por eso desde la universidad se está impulsando este observatorio. Hacemos muchas cosas, sobre todo para generar una reflexión, una conciencia crítica acerca de cuál es el rol de cada uno y de cada una en la erradicación de esta problemática. Correcto. Sí, es importante generar estos espacios también para la concientización, tanto de hombres como de mujeres. Sí, porque hombres y mujeres somos parte de este sistema patriarcal de opresión, sin duda. Entonces sí es necesario que nos revisemos frecuentemente, que estemos mirando cuáles son nuestras maneras de replicar esta violencia, sí. Ya, en ese sentido, ¿qué han hecho con los chicos? ¿Tienen casos ya en los que han trabajado ustedes? Sí, la universidad cuenta con la Comisión de Asuntos Disciplinarios, de la cual el observatorio trabaja muy de cerca, justamente para garantizar que haya una perspectiva de género y que haya respeto hacia los derechos humanos, tanto de hombres como de mujeres, pero en particular, pues la desventaja histórica ha sido en contra de las mujeres. Entonces sí han llegado casos, sí se han sancionado, también todo lo que se hace desde la dirección general del estudiante, que
Ahí es donde proporcionan asesoría psicológica y dan seguimiento a los casos de los estudiantes. También hemos estado trabajando ahí muy de cerca desde el observatorio. Hemos hecho bastantes webinars ahora que tenemos el uso de estas plataformas. Justo ayer estábamos hablando sobre violencia en redes, violencia digital. Y hemos hablado de otros temas también, de las construcciones de las masculinidades, ¿no? Como otra manera de relacionarse los hombres con ellos mismos, con otros hombres y con sus parejas. Perfecto. Entrando ya al tema de violencia de género en redes sociales. Vemos que esta situación que estamos viviendo, y no es solo Ecuador, es a nivel mundial, es muy particular. Quiere decir que toda nuestra comunicación está llegando en forma digital. Así es, Susana. Ahora todo está ocurriendo online, ¿no? Nuestro trabajo ocurre online, esta entrevista ahora es online. Así es. También todo el ámbito educativo, en todos los niveles, está sucediendo por medios virtuales y también toda la interacción que estamos haciendo, no sé si toda, pero gran parte de la interacción que estamos haciendo con otras personas está sucediendo en plataformas, está sucediendo a través de redes sociales, a través de plataformas como estas, a través de WhatsApp, ¿no? Servicios de mensajería, en fin. Entonces, es bien importante que estemos alertas de los riesgos que hay justamente por comunicarnos a través de tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Sí, así es. Antes de iniciar esta entrevista habíamos conversado y tú tenías un cuadro muy interesante que hablaba sobre el tema de violencia de género digital. Sí, me voy a permitir compartirlo entonces. Sí, Gracias. porque es un tema que tenemos que tener presente. Me preocupan muchas cosas de esto. Yo quiero compartirte, gracias por este espacio sobre estos riesgos. No, es un gusto realmente. Es importante hablar de estos temas que son reales. Sí. Este es un violentómetro virtual de una organización y entonces aquí podemos ver distintos tipos de violencia que hay en redes. Sin embargo, aunque aquí lo estamos midiendo como un termómetro, digamos, entre más rojo, más grave, no quiere decir que haya un crecimiento gradual, que se escale de lo más leve a lo más grave, ¿no? Siempre pueden suceder de manera aleatoria sin que haya un crecimiento gradual y el riesgo siempre es el mismo. Cuando hablamos de exclusión virtual, de insultos electrónicos, lo hemos visto, se ve comúnmente en Twitter, violación de datos personales, como toda la información que estamos compartiendo en Internet a la hora de mandar un mensaje, a la hora de mandar una fotografía. No es solamente la fotografía, sino todo el contexto de la fotografía, todo lo que se ve atrás de una imagen o de un video, y también lo que le llaman los metadatos, ¿no? Que es lo que guarda ese archivo, que básicamente guarda dónde fue tomada, a qué hora fue tomada, con qué tipo de equipo fue tomada esa fotografía. Toda esa información la estamos revelando a la hora de compartir. El hostigamiento virtual, la suplantación virtual, cuando una persona se hace pasar por otra, difamación virtual también, ¿no? De subir cosas que no son ciertas, pero que de alguna manera atentan contra una figura, contra una persona. La ciberpersecución, donde te empiezan a llegar mensajes de la misma persona en distintas plataformas o por distintos medios. Ciberpersecución, sextorsión, cuando hay contenidos íntimos sin consentimiento, ¿no? Cuando se comparten fotografías o cuando se comparten videos, audios, todo esto hasta llegar a la posible trata virtual de personas, que siempre es un riesgo porque hay personas malintencionadas en la red y nunca sabemos dónde terminan estos contenidos, ¿no? No sabemos quién nos está viendo ahora, no sabemos cuál es la finalidad tal vez de estar observando esta conferencia, que me parece que es un contenido importante, pero también lo que sucede cuando compartimos una fotografía en cualquier otro medio, ¿no? Correcto. Eso nos da también, nos lleva al tema de preocupación. O sea, ¿qué podemos hacer? Cuando hablamos de violencia de género, normalmente nos referimos a la violencia que sufren las mujeres. Sí, sí, totalmente. La violencia que sufren las mujeres, que es súper grave, es un poco lo que yo te decía antes, Susana, se replica.
Es decir, la violencia que ya veíamos en temas de acoso callejero, por ejemplo, hacia las mujeres, se está replicando en los espacios digitales. La violencia de pareja también transgrede estos medios, ¿no? La manera en la que una pareja puede pedir las contraseñas para entrar al celular, a una red en específico, mándame la ubicación de dónde estás en todo momento, por qué le diste like a tal foto. Todo eso es violencia digital de pareja que se traslada a los espacios virtuales. Perdón, También, sí. sí, doctora, para entender un poquito, el hecho de tener las claves de su pareja sin consentimiento, ¿eso es violencia? Claro, por supuesto, incluso con consentimiento. Ok, Las redes, nuestra interacción que hacemos en WhatsApp, lo que hacemos en redes, y me refiero a todas las plataformas que hay, las plataformas de redes sociales, los sistemas de mensajería, el correo electrónico, los celulares y cualquier otro medio de tecnologías de la información y comunicación, se convierten como parte de tu interacción personal. Es como si estuvieran escuchando tu conversación privada ujú, en el momento en el que leen tu conversación de WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. Y eso es violar, por supuesto, tu privacidad y es un tipo de violencia psicológica. De hecho, la Ley Orgánica Integral de aquí del Ecuador para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, que es una ley, a mí me parece muy adelantada, habla específicamente del ámbito de violencia cibernético y lo define como aquella que es ejecutada, transmitida, exacerbada, comunicada a través de redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro medio tecnológico que incluye la publicación de videos, audios, imágenes que vulneren el derecho a la intimidad. Y cuando hablamos de perfecto. vulnerar el derecho a la intimidad, es justo eso, que alguien más esté leyendo mi información, que esté compartiendo mis contenidos sin mi consentimiento. ¿Cómo hacerle entender a la pareja, verdad, que eso sí es una agresión? Porque esto es un tema completamente nuevo. No es tan nuevo, Susana, pero se ha normalizado muchísimo, ¿no? O sea, es como si tú me tienes confianza, si somos una pareja, entonces yo puedo ver tu teléfono. Y eso no es real, ¿no? Más bien se ha normalizado y es una forma de control y celotipia y esto no es normal, no deberíamos tolerarlo, es una agresión a la intimidad de las personas y entonces tenemos que pararlo, ¿no? No está bien, no es correcto, no es normal. Sí, cuando yo decía es nuevo el ya visibilizarlo como violencia. Sí, o sea, tenemos que hacer un trabajo de sensibilización todo el tiempo. Eh, ¿Sabes dónde hay un problema en particular ahora con las prácticas del sexting, ¿no? Que ahora Okay. se llama, ¿no? Que tampoco es tan nuevo y es necesario que hablemos de estos temas, de cómo comparten, al principio eran solamente conversaciones con contenido sexual, pero ahora se comparten videos y fotografías con contenido sexual y justamente en un contexto de confianza, ¿no? De pareja. Y que después estas fotografías, estas conversaciones, estos audios, estos videos son compartidos en redes sin la autorización de las personas que están involucradas. Esto se Con le los llama, amigos. sí, y eso es gravísimo y además tendemos a culpar a las mujeres que han compartido esos contenidos y yo quisiera hacer ahí un llamado para hacer una reflexión en este sentido. No es culpa de quien comparte, si es mi decisión compartir esa fotografía, pero ¿a quién va destinada? Y esa persona a la que se le estamos enviando no tiene ninguna autorización de compartir esos contenidos, ¿no? Entonces, Correcto. la culpa es como decir que una mujer que lleva una falda chiquita y va a la calle y resulta violada, es su culpa por vestirse así. No es así. Es culpa del agresor. Y esto se replica en redes sociales con las prácticas de sexting que se comparten estos contenidos. Eso tiene esto tiene un nombre, se llama violencia sexual digital y es penado en el Ecuador y atenta contra el libre ejercicio de la sexualidad de las víctimas, ¿no? El ¿Y cuál es ejercicio de la la pena? sexualidad. ¿Cómo se puede denunciar esto? ¿Cuál es la pena que tiene? Está catalogado tal cual como acoso sexual en el Código Integral Penal. Sin embargo, en un diagnóstico que recientemente presentaron las chicas de Navegando Libres por la Red, que son fabulosas,
Ellas mostraron el diagnóstico que 99% de estos delitos han resultado en la impunidad, ¿no? Incluso cuando se han tratado de denunciar, porque no existe todavía una cultura ni de denuncia ni tampoco de investigación. Entonces es muy complicado. Más bien el consejo va a ser un sexting seguro, ¿no? Ok. ¿Cómo podemos hacer esto seguro? Bueno, si envío contenidos, entonces que no se vea mi cara, que no se vean algunas marcas personales como tatuajes, como lunares que de alguna manera puedan identificarme, que no se vean particularidades del lugar, ¿no? Que no se identifique en mi casa, por ejemplo, que no se identifique ese tipo de, como de marcas, ¿no? Correcto. También tendríamos que cuestionarnos el vínculo de confianza que tenemos con la persona que estamos enviando este tipo de contenidos. Ujú. A mí me parece que eso tendríamos que cuidarlo muchísimo, porque en muchas ocasiones la persona con la que depositamos la confianza no resulta que defrauda esa confianza. Y me parece muy importante que tengamos cuidado con los contenidos que nos llegan a nosotros o a nosotras y que replicamos. Ahí hay una corresponsabilidad absoluta, Así ¿no? es. No en el momento en el que nosotros volvemos a enviar, en el momento en el que nosotros replicamos y viralizamos ese contenido, entonces estamos siendo parte del problema totalmente. Por Eh, supuesto, nos convertimos en cómplices de esta situación de violencia. claro, claro, y eso se ve, esas complicidades tan dañinas son comunes entre hombres, ¿no? Entonces, mira lo que me mandaron y entonces lo replican. Y entonces hay como una distancia de la responsabilidad. Es que yo no tomé esa foto, ¿no? Entonces no es mi responsabilidad, pero no es así. En No, realidad, cada persona que la comparte nos convertimos en cómplices y corresponsables de ese tipo de violencia. correcto. Son las 8:48 de la mañana de este jueves 2 de julio del 2020. Aquí en tu programa Salud y Vida estamos siendo retransmitidos por Prensa S de Ecuador para el mundo. Continuamos con la doctora Claudia Gray hablando sobre violencia de género en redes sociales. Sí, Susana, me gustaría, si te parece bien, que hablemos un poco sobre el tema de los niños y las niñas ahora, que estamos en plataformas Sí, por también favor. de cómo estamos compartiendo sus contenidos. Me parece que también es muy peligroso. ¿Qué información estamos compartiendo? Bueno, evidentemente la imagen, la voz, la ubicación, los Ujú. gustos, las necesidades, estamos compartiendo archivos, estamos compartiendo mucha información que tal vez no nos damos cuenta. En estos grupos de WhatsApp de padres y madres de familia, estamos compartiendo también parte de esa dinámica familiar. Y no sabemos, ¿no? La verdad es que no podemos tener la certeza de que sea un círculo de confianza, aunque esperamos que así sea, que entre los padres y madres cuidemos a todos los hijos y las hijas de este grupo en particular. Pero si mandamos una foto no sabemos dónde termina. Entonces, hay hasta un término, se llama sharenting en inglés, que fue un término que propuso The Wall Street Journal, donde empiezan a hablar incluso sobre cómo empezamos a compartir contenidos de los hijos y las hijas incluso antes de que nazcan, ya tienen una identidad digital, ya tienen una huella digital, ¿no? Empiezan a Sí, compartir los ultrasonidos y cuando son bebés y así, pero resulta que Facebook ya tiene 15 años que se creó. Entonces, los niños que ahora tienen 15 años están viendo sus huellas digitales de cuando andaban en pañales, por ejemplo, ¿no? claro. Y eso fue, por supuesto, sin su autorización y tampoco fue en aras de hacerle daño en algún momento, pero no es agradable para ellos que haya este tipo de huellas digitales, ¿no? Entonces, bueno, primero familiarizarnos y conocer todas las normas de privacidad de las redes sociales que estamos ocupando y ser conscientes del impacto que pueden tener estas publicaciones, revisar siempre las configuraciones de privacidad de los dispositivos, de las plataformas. Me parece importante también que siempre estemos cambiando contraseñas largas, contraseñas que no son evidentes, no como se llama la mascota, no como se llama la hija, el hijo, que sean difíciles de adivinar. Y también evitar compartir imágenes de menores desnudos o semidesnudos.
o que pueden resultar burlonas, porque estas fácilmente se viralizan y se convierten en memes. Los hemos visto todos, todas hemos visto a niños chiquitos haciendo expresiones que jamás pensaron sus papás y sus mamás a dónde iba a llegar esa imagen y con el fin que se está utilizando esa imagen, ¿no? Entonces siempre preguntarnos sobre los efectos que pueden tener en el mediano y largo plazo este tipo de fotografía. Y también yo insto a las instituciones educativas a que se cuestionen qué está pasando. Perdón, sí, Claudia, eso te iba a preguntar, o sea, porque ahora con la educación digital, todos los niños y las mamás también que los acompañan en sus estudios están expuestos. Todos, todos. Y ahí tendríamos que estarnos cuestionando muchas cosas. ¿Cuál es el rol de las autoridades en materia de educación en todos los niveles en relación a la protección de datos personales? Y me refiero como datos personales a los nombres, las cédulas, los nombres de los papás y las mamás, la imagen, el audio, todo esto, ¿no? La otra cosa es cuál es el rol de las instituciones educativas en proteger a los niños y las niñas, el rol de los papás y las mamás, por supuesto, me parece súper importante. Y me parece que tendríamos que estar cuestionando también, digamos, politizando este asunto de las redes. ¿Por qué estamos usando las plataformas que estamos usando? Por ejemplo, Zoom, ¿no? Que es una plataforma ahora muy popular de la educación virtual, sabemos que no tiene tantos controles de seguridad y que finalmente tanto Zoom como Facebook, que ahora tiene WhatsApp y otras plataformas, ¿qué información le estamos entregando a cambio de qué? O sea, están mirándonos todo el tiempo y por eso nos llegan los anuncios que nos llegan y no sabemos dónde queda nuestra información, ¿no? Entonces, politizar un poco, ¿por qué estamos utilizando esta plataforma? Sí, sí, es la más popular, pero es la más popular porque seguramente también está vendiendo nuestros datos a alguien. Hay otras plataformas como Jitsi que son más seguras, que son de código abierto, que son gratuitas además, hay Moodle, hay otro tipo de plataformas. Yo no soy informática, pero puedo ver que existe una finalidad detrás del uso de estas plataformas que tiene evidentemente un fin comercial. Correcto. Sí, y eso lo hemos visto también con todo lo que ha pasado con Facebook, por ejemplo, o con Claro, Instagram. por supuesto. Ahora, ¿qué hacer, Claudia, qué hacer si una persona sufre de violencia digital? Por ejemplo, en las redes sociales vimos hace poco tiempo a una viceprefecta que le sacaron un video que lo había hecho hace algún tiempo y le empezaron a hacer comentarios negativos y hoy ya es viceprefecta de Guayas. Entonces, por el hecho de ser mujer y porque baile, resulta que tanto hombres como mujeres empezaron a agredirla. Sí, es gravísimo el tema. Eh, vi el tema, lo vi justo en redes, lo vi a la mujer. Lamentable en todos los sentidos. Mira, estas mujeres de Navegando Libres, se llama navegandolibres.org en internet, tienen muchos materiales y tienen un acompañamiento especializado. Me parece que es un recurso valioso en el Ecuador porque no hay mucha gente haciendo activismo a favor de los derechos de la privacidad en medios digitales, ¿no? El respeto a los derechos dentro del Internet. Así es. Entonces, ellas están haciendo un trabajo interesante de acompañamiento, tienen un trabajo muy especializado. Con el Observatorio de Género de la UTE tenemos una alianza justamente para poder desahogar este tipo de temas. Dentro del ámbito universitario se están sancionando a través de la Comisión de Asuntos Disciplinarios, pero pues tiene una jurisdicción limitada, ¿no? Que se refiere específicamente a la comunidad universitaria. Y lo que yo te decía que me parece muy importante es todo el tiempo pensar cómo nosotros o nosotras somos cómplices y replicamos estas violencias. Hemos visto casos incluso de cómo se han convertido estos contenidos y que se convierten en casos de suicidio para las víctimas, ¿no? Porque la afectación es tan Sí, grave, tanto en insultos como en el compartir contenidos íntimos sin consentimiento, como la parte de bullying y abuso, discriminación dentro de las redes, que hemos llegado a tener estos casos, ¿no? Y se han visto a nivel mundial.
Entonces, me parece que tenemos primero el asunto pendiente de las autoridades penales de poder crear mecanismos de investigación mucho más profundos. Yeah. Siempre hay un rastro de las fotos y los videos, siempre hay metadatos que sabemos dónde han estado. Es complicado, ¿no? Y ellos tienen sus tecnologías y en otros países lo están desarrollando bastante bien. Que siempre el Internet tiene mil maneras de viralizar, ¿no? Y también de hacer daño con estos contenidos porque no tenemos idea dónde terminan y tiene sus limitaciones en cuanto a la gobernanza y en cuanto a la penalidad, ¿no? Pero bueno, lo que me parece más grave del caso que estás comentando es la manera en la que hemos sido parte de ese cuestionamiento, ¿no? Y de los comentarios que se han prestado y la manera en la que se ha viralizado ese video que no tiene nada que ver con su Así es. consentimiento y con el contexto en el que se tomó, ¿no? Claro, eso es independiente porque es su vida privada, o sea, es la vida privada de cada persona que no tiene nada que ver con la ejecución de un cargo público. Así es, totalmente. Y eso es violencia política en el ámbito digital. Eso es un tema también que espero que algún momento lo podamos tocar ahora que estamos ya de frente a las elecciones. Y por eso era importante también esto, o sea, la violencia de género en redes sociales y más adelante, lamentablemente, se verá que también es por la parte política. Sí. Y como hay un sesgo de género que trasciende los ámbitos políticos también, ¿no? ¿Cómo estamos esperando que las mujeres que llegan a esos cargos se masculinicen? O más bien que los cargos permanezcan masculinos, ¿no? Y entonces Exacto. hay aseveraciones muy fuertes, muy lamentables de, es que esta mujer no tiene pantalones, es que mejor que se quede en su casa, es que cuide a sus hijos, es que quiere administrar el ayuntamiento o el municipio como si fuera su casa, comentarios así de graves, ¿no? Es violencia, eso es violencia. Eso es violencia y es violencia de género, porque sucede por el hecho de ser mujer. Me parece que todas las figuras públicas enfrentan ciertos tipos de violencia, sin duda, es un ámbito rudo, el ámbito de poder es fuerte, pero me parece que es indudable que existe siempre un sesgo de género también hacia las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Y eso debemos irlo cambiando nosotras mismas. Así es. Todas y todos, como dije al principio, somos parte de este sistema patriarcal y los juicios y la manera en la que ejercemos la violencia de alguna manera apuntalan y sostienen este sistema. Ha volado el tiempo, Claudia, muchísimas gracias, pero yo sí quisiera que a toda la gente que nos sigue en Salud y Vida les des una recomendación, qué hacer en caso de que se sientan agredidos o violentados en las redes. No lo dejen pasar, informémonos sobre cuáles son los tipos de violencia, sobre cómo se están vulnerando los derechos a la intimidad. No, dejemos de normalizarlo, dejemos de pensar que es algo normal, que es parte de las expresiones de amor. Nadie debería compartir contenidos íntimos sin su consentimiento. Esta otra parte de las muestras de amor, ¿no? Si tú me amas realmente, mándame una foto. No, tiene que ser un ejercicio libre, consentido e informado, como cualquier otra práctica sexual. Y también está revisando constantemente nuestras configuraciones de privacidad en las redes, quién nos está viendo, qué información estamos compartiendo, cuestionarnos, sobre todo eso, cuestionarnos qué estamos haciendo con el uso de nuestras redes, porque no se trata tampoco de no hacer nada, de mantenernos al margen, sino hacerlo cuidadosamente. Correcto, muchísimas gracias. Amigos, muchísimas gracias. Hemos compartido este espacio con la doctora Claudia Gray, quienes tienen un espacio en la UTE, un tema muy, muy importante para trabajar en los temas de violencia de género. Hoy lo hemos abordado en una primera instancia, esperamos poder tocarlo nuevamente ya en el ámbito político. A todos ustedes, que tengan un excelente jueves. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Susana, gracias a ti y a tu auditorio. Buen día. Buen día, gracias.